días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 23 de noviembre de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Empezamos con un desastre. Feliz cumpleaños a Juanita Ruiz, Juana Clemencia Ruiz Calero. Hoy está cumpliendo. ¿Cuánto está cumpliendo, Marita? Dice que ella no quiere que la saludemos porque ya no, pues ya. Pero qué barbaridad, Juanita. ¿Cómo no te vamos a saludar si estamos contentos de que hayas nacido y que sigas con nosotros? Una gran compañera, una gran mujer, Juana Clemencia Ruiz Calero, de parte de su hija Arlene Aguirre Ruiz y de su yerno Eddie Narváez. Dice que también de los nietos, pero si los nietos, solo Eddie José, porque el otro, ¿qué iba a saber? Pero bueno, así es esto, ¿verdad? Felicidades, Juanita. 6:34. Bueno, hoy hay muchas cosas de las que hablar. Quiero comenzar con esto. Mira, parece poca cosa. Y es una cosa gigantesca. A ver, ¿cuántos de nosotros llegamos al fin de mes sin prestarle a nadie? Somos pocos, ¿verdad? La inmensa mayoría ya tenemos un hueco. Entonces usamos la tarjeta de crédito, los que la tienen, o le prestamos a un pariente, a un amigo, o al trabajo le pedimos un adelanto de salario. La inmensa mayoría, yo no estoy diciendo que todo el mundo, la inmensa mayoría. Y el que trabaja por cuenta propia se come parte del capital de trabajo o lo que sea, pues. Y así vamos, porque no nos da. La mayoría de nosotros así nos pasa. Bueno, pues a Nicaragua le pasaba así. No le daba. No le daba, con lo que recaudaba por los impuestos, no le daba para los gastos, y menos aún cuando se trata de hacer inversiones. Entonces andaba pidiéndole a fulano, a sutano, a perencio, mira, dame tanto que es para completar el presupuesto de este año. Así andábamos hace décadas. Entonces de eso se aprovechaban algunos gobiernos. Entonces te decía, yo te doy esto, pero vas a hacer esto, más esto y más esto. Y yo voy a estar ahí en la oficina para controlar que hagas lo que yo digo. De eso se aprovechaban. Todos esos que se la dan de demócrata, de respeto a la independencia, todos esos de Europa, así eran. ¿Ah? Entonces lo que se llama déficit fiscal. Es decir, que no teníamos suficiente dinero para cubrir lo que teníamos que gastar en el año. Pues esta vez no solamente, oigan esto, tenemos para cubrir todo lo que tenemos que pagar en salarios, en costos fijos como la luz, el agua, la energía, el combustible, los salarios, el internet, los teléfonos, todo lo que hay que ocupar en las oficinas del gobierno en cualquier parte de Nicaragua. Ya está cubierto. Pero además está cubierto a hacer nuevas cosas. Centros de salud, escuelas, carretera, más de 200 kilómetros previstos para este año 2023. Y así, ya está cubierto todo. Y además nos va a sobrar, va a haber ahorro. Porque hay que prever.
Pero por primera vez, no solamente estamos equilibrados, vamos a gastar lo que va a ingresar, sino que además vamos a ahorrar. Es impresionante. Ese es un esfuerzo del pueblo de Nicaragua. Y es histórico. A veces no creo yo, pues, que no valoramos las cosas que hacemos. O sea, yo me acuerdo cuando en los años 90, en los años 2000, y cuando Daniel iba a las elecciones de 2006, una de las cosas que decían que Daniel era un desastre en economía, que no sabía nada de economía, que no había estudiado. Y mira vos, dándole clase a todo el mundo de cómo manejar la economía. Presupuesto equilibrado y con ahorro. El Fondo Monetario un día de esto ahí vino. Qué bonito que trabaja Daniel Ortega. Eso fue lo que dijo. Te lo dicen en otras palabras. Y además ahí te ponen ahí su culetilla solo para que sentir que también te regañan. Pero, qué bonito que trabaja Daniel Ortega. Todo está bien. Todas las cuentas están buenas. Y es verdad, pues ustedes crecieron el 10% el año pasado. Nosotros dijimos que no, pero es cierto. De veras. El cálculo oficial ahorita es que el próximo año vamos a crecer 3%. ¿Qué significa? Que vamos a tener de cada 100 productos que producimos, perdón, o de cada 100 Córdoba, pues, que generamos este año, o sea, vendiendo verduras, arroz, frijoles, lo que sea, o vendiendo los servicios, bueno, de cada 100 Córdoba, vamos a tener 3 más el próximo año. 3%. Yo creo que va a ser más, pero bueno. Pero bueno, tenemos muchos desafíos, obviamente, pues. Pero es una maravilla, sí. Yo me quedé, cuando ya vi las cifras, chocho, hermano, y vamos a ahorrar. Bueno, tenemos que sentirnos orgullosos de las cosas que vamos logrando bajo la conducción de Daniel y de Rosario. Tenemos que sacar pecho, hermano, sacar pecho. Casi 110 mil millones de Córdoba es el presupuesto del 2023. En términos reales, como un 15% más de este año. ¿Por qué en términos reales? Porque hay valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal? Lo que crece en términos absolutos, pero eso tenés que restarle la inflación. Porque ahora las cosas cuestan más, o pueden costar más el próximo año, entonces vos tenés que prever. Entonces, en términos reales, 15%. Es una salvajada. 56 de cada 100 pesos, 56 se gastan en salud, en educación, en infraestructura, en energía. De cada 100 pesos, 56. Es exactamente al revés de lo que pasaba en los años de ellos, del somocismo. Te gastaban, y además decían gasto. Nosotros decimos inversión. Te gastaban, según ellos, como el 20-25% en educación y salud. Abandonados los hospitales, abandonados las escuelas, no había maestros, le pagaban una miseria. Los maestros tenían que cobrar por dar clases, cobrar por los exámenes, cobrar por todo. Los médicos cobrando hasta por la aguja de la hipodérmica. ¿Te acordás? Bueno, mira cómo hemos cambiado en 16 años. Primero, pues tenemos que estar contentos. Vamos con otra. Han habido 2 eventos vinculados a Rusia entre lunes y martes, aquí en Nicaragua. Bueno, vinculados entre Rusia y Nicaragua. Uno en Moscú y otro en Managua. El lunes se firmó en Moscú entre el Estado de Nicaragua, representado por su embajadora, y una empresa, la empresa del Estado de Rusia, dedicada a la energía atómica, un acuerdo, una hoja de ruta, es decir, ¿qué vamos a hacer vos y yo en esto de la energía atómica? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que hicieron, un plan, pues, una hoja de ruta. Bueno, vamos a hacer esto, más esto y más esto. Entonces, vos sabés que la energía atómica, vos la vinculás, sobre todo nosotros, como nunca hemos tenido eso, entonces la vinculás con las bombas. No, hombre, la energía atómica tiene, o la energía nuclear tiene en montones de utilidades fabulosas. Es la manera más barata de producir energía eléctrica. Para darte un ejemplo. Claro, tiene
su riego, hay que saberla hacer, todas esas cosas. Pero además es fundamental para la medicina, por ejemplo, ¿no? Energía hidráulica, medicina, geotérmica y eólica, por ahí vamos. Y además hay que capacitar a la gente. Ese es lo primero, o sea, vamos pensando a largo plazo. Estamos pensando en la comida del día a día, ¿no? Todos los días se piensa en eso, en garantizar el día a día, pero además pensando, pues en 10 años, hermano. Ahí. Está cara no de ahorita, no, hombre. Pensando para arriba. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí en Nicaragua está un hombre que es del segundo nivel de los cuadros políticos estratégicos del gobierno de Rusia. Segundo nivel, hermano. El subsecretario o el secretario adjunto, como querrá llamarlo, del Consejo de Seguridad. O sea, un hombre sumamente importante en el andamiaje del Estado de la Federación Rusa. Se llama Oleg Kramov. Estaba leyendo la semana, da la casualidad que la semana pasada estaba leyendo unas declaraciones de él, la semana antepasada, no me acuerdo. Mira qué interesante, por dónde andan o sea, cómo andan pensando en la defensa de la soberanía de la nación rusa. Muy qué interesante esto, ¿ves? Estaba diciendo Kramov, este hombre que anda aquí, creo, se iba hoy, creo. Este hombre, o se fue ayer, estaba diciendo a los medios rusos que están preparando una ley para defender el carácter eslavo del idioma ruso, porque hay una demasiada penetración, latinización le llaman ellos, porque, o sea, el lenguaje ruso es diferente, o se escribe de manera diferente el lenguaje de origen latino, como el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el rumano, todo esto. Es diferente. Entonces le han ido pervirtiendo la lengua. Por eso es tan importante Pushkin, porque fue el que fundó la lengua rusa como un cuerpo único. El poeta nacional de Rusia. Pero bueno. Entonces, ¿por qué lo van a hacer? Porque ellos consideran que esa también es una manera de defender la soberanía de Rusia. Porque es una penetración a través del lenguaje. Imagínate la perversión del lenguaje, la forma en que se comunican los seres humanos. Al pervertirlo, al castrarlo de su naturaleza, también se pierde soberanía. Interesantísimo. Bueno, yo estaba leyendo eso un día y me sorprendo que aquí anda Kramov, secretario adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. ¿Qué vino a hacer? Vino a hablar, me imagino que otros temas, pero que se firmó un acuerdo con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, para la defensa de la soberanía en materia digital. Que no es poca cosa. Esto hace 10, 12 años, pues, no era ninguna prioridad. Pero hoy, hermano, si el mundo es digital ahora, todo pasa por la informática, todo. Si vos no estás protegido ayer, tu soberanía está en cuestión. Porque simplemente te hackean los archivos esenciales, por ejemplo, del Ejército de Nicaragua, o de la Policía Nacional, o del Ministerio de Gobernación. ¿Te imaginas? Entran, sacan, te meten un virus, ya está. O vienen, hackean la Dirección General de Ingresos, o la de Aduana, o el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Salud. Y así, pues. O sea, soberanía digital es tan importante como la soberanía territorial. Mira qué clase de importancia la que hay ahora. Porque todo lo que hacemos ya no existe en los archivos. Pues yo siempre he querido más en los documentos físicos que en los digitales, pero porque soy de la vieja escuela. Pero no existen. Lo que hay ahora es computadoras que cada vez tienen mayor capacidad de almacenamiento con discos duros, qué sé yo, ¿de cuánto? 2 gigas podría ser. Ya hay, ¿no? 2 tetra, perdón, sí. Imagínate vos lo que te alcanza ahí.
Es decir, esto es sumamente importante. Entonces decía el canciller Moncada ayer, la defensa de nuestras comunicaciones son parte de nuestra defensa integral. Ante los grandes desafíos globales, las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas para la estabilidad, la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible. Eso dijo el general Moncada ayer. General Denis Moncada Colindre. Se nos olvida, a veces, bueno, esto es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que dice Kramov después de la intervención del canciller, el general Moncada? Te dice, es primordial prestar atención a la seguridad informática internacional para la paz entre las naciones. Va más allá. El contenido principal de esta cooperación entre Rusia y Nicaragua tiene que ser la defensa de la soberanía nacional de cada una de las partes participantes. Nosotros estamos listos para cooperar en las condiciones de la lucha ante la amenaza creciente en este ámbito informático. Y hay un fundamento legal en esto, porque hay un acuerdo firmado entre Nicaragua y Rusia el año pasado, en octubre, sobre este tema precisamente. Dice Kramov, los asuntos de la seguridad informática cada día se vuelven más importantes para la defensa de los intereses soberanos. Rusia y Nicaragua entienden quiénes son los que amenazan nuestros países. Podemos constatar que Rusia y Nicaragua tienen un enfoque compartido en los temas de seguridad. Muy importante, son 3 cosas muy importantes esta semana. Bueno, son las 6:49. Es inevitable que hablemos un poquito bastante, vamos a ver. Porque no está claro si fue la madrugada de ayer, hora nuestra, hora de España, o la noche de lunes, pues. Creo que fue la madrugada de ayer, hora de España, que falleció Pablo Milanés, que alguna vez fue Pablito. Sin duda alguna, Pablo Milanés fue un extraordinario músico y poeta. Nada que ver con los reggaetones de ahora, ¿verdad? Tiene letra maravillosa, de amor, de dignidad, pero maravillosa, extraordinaria. Pues, o sea, por ejemplo, el breve espacio en que tú no estás, eso es una maravilla. ¿Ah? O para vivir, un canto al desamor, pero que bonita, extraordinaria manera de cantarlo, de decirlo. Ya no se diga, para mí, bueno, hay muchas de Pablo Milanés. Yolanda, que aquí en Nicaragua se hizo popularísima porque fue el tema de una telenovela, ¿se acuerdan? Una brasileña. Entonces se volvió, Yolanda era linda, todas las radios la sonábamos en aquella época que no había esos canales de televisión o de internet dedicados a música. Y tampoco Spotify y todas esas cosas. ¿Verdad? Entonces, pero para mí es una maravilla, porque yo creo que le nació de las entrañas. Yo pisaré las calles nuevamente. Dedicada al Chile de Allende, no al de ahora, al de Allende. ¿Verdad? Entonces, musicalmente, extraordinario, hermano. ¿Cómo vas a negar eso? ¿Verdad? O su voz, para mí, superior al resto de los cantantes de la Nueva Trova. Para mí es superior. Para mí, en términos musicales, literarios incluso, diría yo, y la voz era el principal de la Nueva Trova para mí, pues, en mi gusto. Todo esto es así, y vos no podés negar la historia musical, pero tampoco podés negar la otra parte. Y yo creo, en mi opinión, respetar
a los que piensan que la segunda parte es más importante que la primera, y también respetar a los que dicen que la primera parte es más importante que la segunda. ¿La segunda cuál es? Cuando él reniega de la revolución cubana, pues. En ese momento hay un parteaguas en su vida política. Y esto es un hecho que vos no podés ignorar. Fíjate que cuando uno lee las distintas opiniones sobre este evento, tanto de cubanos, porque hay opiniones distintas entre los cubanos, y bastantes, como los nicaragüenses, los sandinistas, y también de pronto lee hasta la embajada yanca, hablando de Pablo Milanés, chica, y la gran prensa imperial, el aparato de propaganda del imperialismo reivindicando a Pablo Milanés. Entonces uno dice, espérate, ¿qué pasa aquí? Entonces nosotros tenemos dos ejemplos en Nicaragua de algo similar, ¿verdad? No mencionemos nombres, pero tenemos algo similar. Entonces yo te pregunto, cuando a ellos les toque partir, porque les va a tocar partir, tal vez antes que nosotros, tal vez después que nosotros, no sabemos, ¿vas a negar lo que fue su aporte musical? Y de inspiración, lo que fue esa música de inspiración a por lo menos dos generaciones. La generación de los 60 y 70, la generación de los 80 y 90. ¿Inspiración? No me digas que no. Que además con obras portentosas, de un enorme contenido ideológico, político, literario incluso, de menor calidad que la música, que los textos de Pablo Milanés, pero poderosa y musicalmente extraordinaria. No me digas que no. Entonces cuando ellos se mueran, si se mueren antes que nos toque a los demás, ¿que vas a negar eso? Pero tampoco vas a olvidar los otros que traicionaron a su país. No lo podés olvidar, no lo podés soslayar, no podés ignorar eso. Que traicionaron a su país y se fueron a vender a los yanquis, ¿cómo lo vas a ignorar? Es como lo que ha pasado con algunos que fueron dirigentes de la revolución en los años 70, 80 y 80. Es cierto, hicieron aportes, claro que sí. ¿Cómo lo vas a negar? ¿Cómo vas a olvidar lo que ellos también hicieron? Pero no vas a... Eso que hicieron fue borrado porque ellos renegaron de sus propios principios, los alquilaron, los vendieron, se hipotecaron ante los yanquis y traicionaron a su país. Es cierto, eso existe ahí, pero ¿qué prevalece en la memoria histórica? ¿Me entiendes? Eso que es una actividad propiamente política, que no tiene nada que ver con su profesión, si la tienen. En este caso hay una faceta más conocida que la faceta artística. Pero no puedes negar que la música, el canto de Pablo Milanés marcó la generación de sandinistas de los 70 y de los 80. La marcó. Me acuerdo que incluso Pablo Milanés, yo no me acuerdo bien la fecha, pero creo, no estoy seguro, creo que Pablo Milanés vino para el 23 de marzo, 22 o 23 de marzo del 80. Creo que él fue el que cantó a la multitud de cipotes que iban a la alfabetización. ¿Verdad? Y aquello fue espectacular. ¿Verdad? Me acuerdo yo me acuerdo el pelaje, el afro de Pablo, y me acuerdo de la chavalada, pero no me acuerdo si fue para el 23 de marzo o para el 23 de agosto, pero sí me acuerdo que le cantó a los cipotes. ¿Verdad? Entonces, marcó. Yo me acuerdo
a los compañeros del frente que estaban en la clandestinidad. Los recuerdo cantar canciones de Pablo y de Silvio, pues, principalmente. Claro, también las de aquí. Pero esas canciones eran de clavar. Yo pisé la calle nuevamente. Chocho, ¿cómo marcó? ¿Cómo marcó? Bueno, y también, por supuesto, las de Silvio Rodríguez. Y después en los 80, todo el chavalero en el monte cantando eso. Claro, también te cantaban y como es él, pues. Aquella, la de Chiquetete. No, sí, de Chiquetete es como es él, ¿verdad? No me barbaridad, estos dos no tienen memoria musical, son un desastre. ¿En serio? Entonces así, vos no olvidás esas cosas, no las olvidás. Y no podés dejar de reconocerlas. En el balance, que fue más importante, que Pablo al final se mercadeó, se mercantilizó, le puso precio a su obra. Y para poderle poner precio, tuvo que renegar de lo que él era. Eso es así. ¿Cómo vas a olvidarlo? Eso fue así, como le ha pasado a los de aquí, que le pusieron precio. Y para poder escupir en esa rueda de los comerciantes de la música, tienen que renegar de su país y de sus ideas. Impresionante, pero así fue. Y por eso son traidores los dos. Y otros también, pues, de menor, por supuesto, de menor envergadura, pero esos dos son traidores por esa razón. Entonces lo mismo pasó con Pablo, no nos neguemos a aceptar la realidad. Él se quedó en Cuba, viajaba más, vivía más afuera, que no sé qué, sí es cierto. También cantó en Cuba para julio de este año, fue su último concierto allí. Y estuvo bien, pues, como 10.000 gente lo llegaron a ver. Pero creo que a mí me parece que son respetables los dos criterios. Pero no podés olvidar lo uno con lo otro. No podés borrar lo uno con lo otro. No se puede. Y los dos son parte de una misma figura. De una persona. Y eso nos ayuda a reflexionar sobre los comportamientos políticos de determinadas personas. Nos ayuda a reflexionar y a ubicar las cosas. Creo que con mayor ponderación, sí, el sentimiento puede ser muy grande, pero también el raciocinio, las dos cosas. Creo yo, pues, y nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos. Es decir, ¿qué es lo más importante en un ser humano a lo largo de su vida? La consecuencia, ¿no? Fue consecuente con lo que predicaba. También todos tenemos derechos a cambiar, todos. Eso es un derecho inalienable. El derecho a cambiar de modo de pensar. Dicen algunos que eso es sabiduría. Cuando alguien cambia de opinión, que eso es sabiduría también, dicen algunos. Pues, pero el hecho es que todos tenemos derecho. Otra cosa es que si tenemos derecho a vendernos o no, si tenés derecho. Pero así como vos tenés derecho a venderte, yo tengo derecho a calificar lo que hiciste de determinada manera. Sí. A ver, entonces vos calibrar a lo largo de tu vida cómo fue tu vida, pues. Balancear. Entonces, si vos pudiste haber sido un hombre o una mujer muy, muy valiente a lo largo de toda tu vida, pero si al final fuiste un cobarde, ¿qué va a prevalecer? Que sos un cobarde. Es así. Vieras qué valiente que era, pero mirá, se terminó rindiendo. No. Y al revés. Puedes tener a alguien que toda su vida fue cobarde, todo le tenía miedo, pero en el momento final, en la fase final de su vida, fue de los más valientes entre los valientes que va a prevalecer. Creo que me explico pues, con lo que les estoy comentando. Pues. El balance, pero además tu parte final, eso es lo que marca. Te la va a marcar siempre. Pues. Y hay muchos ejemplos en la historia, en uno u otro sentido. Por ejemplo, me mandó, y vamos a leerlo un día de esto, me mandó el compañero Hernán Estrada,
un retrato biográfico, una entrevista biográfica, mejor dicho, del comandante guerrillero Francisco Ramírez. Francisco Ramírez fue guardia. De la guardia somocista se pasó al frente sandinista y llegó a ser comandante guerrillero. Te doy otro ejemplo. David y René Tejada eran de la guardia, estudiados en la academia. Y los dos son héroes. René Tejada muere como un combatiente guerrillero y por audaz, por temerario, se levantó, boom, lo blanquearon. Y a David lo asesinó Moralito, a golpes. Ambos estuvieron en la guardia. ¿Qué prevalece? Y así, y podemos dar los ejemplos al revés, ¿verdad? Y ustedes conocen mejor los nombres que yo. Es importante reflexionar sobre estas cosas, pues. No es que uno se erija en juez, porque no tenemos derecho a ser juez de nadie. Pero tampoco podemos dejar de tener opinión, sin llegar al juicio, de lo que uno ve. Cómo la gente va renegando de sí misma. ¿Cómo vas a borrar con una mano lo que hiciste con la otra? Pero vamos a borrarla para mal. Tuviste una actitud generosa, consecuente, patriota, para después tener una actitud egoísta, mercantilista y mercenaria. ¿Qué es lo que ha pasado con los dos de aquí? ¿O no me vas a negar eso? Mercenario. Renegando de todo lo que hicieron. Y no me vas a negar que su aporte musical, moralizador, en términos de su música, que hicieron en los años 70 y 80, no me lo vas a negar. Pero hoy en día son basura. Entonces separemos, pues, la conducta política en determinada época de la otra y separemos su aporte artístico y cultural de lo político. Pero no podemos, a la hora de equilibrar el papel de las personas, no puede separarlo uno de lo otro. Pues hacer el equilibrio total. Entonces yo creo que tan respetable es el que dice, hombre, no, hombre, este fue un renegado, que no sé qué. ¿Cómo respetar eso? ¿Cómo vas a decir eso? Si la canción, la música de este hombre fue linda, que no. Tan respetable lo uno como lo otro. Porque el uno valora más el papel artístico y el otro valora más el papel político. Y la música, en fin de cuentas, termina siendo un instrumento ideológico y político. No me podés negar eso. Para bien o para mal, termina siendo eso la música, el canto. Como todas las actividades del ser humano terminan siendo también de carácter ideológico, aunque uno no lo perciba inmediatamente así. Entonces da pesar que un hombre que hizo semejantes aportes en los últimos años de su vida, bueno, en los últimos ni tanto, en los 30 años, porque hace 30 años él se fue distanciando. Tiene un mérito, mérito político, Pablo Milanés, poco difundido. Cuando él empieza, cuando se junta con Silvio Rodríguez, que fue como en el 68 por ahí, y ya conforman en la Nueva Trova hacia el 72, 71, 72, 73. Pero en el medio, entre el 68 y el 72, 73, ellos se enfrentaron al aparato burocrático del Partido Comunista de Cuba, que después lo barrió Fidel, porque era un aparato dogmático, estrecho, impositivo, y después lo barrió completo Fidel, completo. Y ellos se enfrentaron, tuvieron el valor, todo ese chavalero de aquella época, de músicos, se enfrentaron a ese aparato que los censuraba, que les impedía crecer, hasta que llegó la mano de Fidel. Entonces ellos pudieron explotar por lo que hoy conocemos. ¿Por qué la música? Y este es el último elemento que creo que es el más importante que quisiera mencionar. ¿Por qué la música
de Pablo, de Silvio, de cualquiera de la Nueva Trova. Recuerdo mucho a Sara González, por ejemplo, una voz excepcional. O la de los de aquí. ¿Por qué tuvieron tanto éxito y por qué se acoplaron de tan extraordinaria manera con su gente? Por la revolución. O sea, ¿quién inspiraba a esos compositores? El pueblo. Gracias a quienes llegaron a ser lo que fueron. Al pueblo. En el momento que se divorcian, se acabó el jabón. Hasta la inspiración se les quita. Porque ahora todo es Paganini. Está como hay un españolito que anda por ahí que toma. Yo me acuerdo, ay, fulanito. No voy a decir su nombre porque me repugna. Ahorita en Miami, hace como una semana, algo así. Después que era gran brother y defensor de Fidel, de la revolución cubana, de las ideas del Che Guevara, ahora dice que ya no es amigo, que desprecia a los cubanos, a todo lo que es revolución, que eso es un fracaso, que la única revolución que vale es la de las mujeres y la del movimiento LGBT. Ya tiene como 70, 75 años. Al final él subía renegando de todo lo que él fue. Ya está, se acabó. Pero eso no va a quitar muchas de sus méritos artísticos en su momento. Pues. Entonces, yo creo que lo más importante es saber, hombre, que nunca mejor, como te dijera yo, ilustrado el ejemplo de que somos lo que somos gracias a la propia gente, que con el caso de los músicos. ¿Qué inspiró la música de Pablo, de Silvio? El pueblo de Cuba, en su revolución. Con todo y sus errores y sus no errores, sus aciertos y sus no aciertos, que ellos verán cuáles son. Pero ellos son los que inspiraban esa música, esa manera de escribir. Lo mismo pasó aquí. En el momento que se convirtieron en mercancía, en moneda de cambio y comenzaron a ofrecerse a todos lados para que les dieran la medalla de demócrata y después ir a cantar a sus escenarios y que les pagaran por sus discos. En ese mismo momento se acabó. Díganme qué cosas sirve todo lo que han hecho en los últimos 5 años, pues, ponerle. No sirve nada, porque no está inspirado en el mismo pueblo, está inspirado en la mercancía, a ver cuánto, mira, te dejo cantar aquí, pero si vos haces tal cosa contra tu patria. Entonces, creo yo, pues, por ejemplo, para lo que pasó ahí en Cuba, cuando le quisieron montar lo que aquí hicieron, lo que hizo el somocismo, fue el año pasado, fue, ¿no? Julio del año pasado o en el 2020, no me acuerdo bien, creo que fue el año pasado. Ahí salió pues, despotricando, Pablito. No vas a perder la perspectiva, ¿no? Ver ¿cómo te dijera yo? Lo global. Nunca hay que perder, hay que tomar todo en cuenta todos los elementos, en mi opinión. Me quedo con eso, con el Pablo blanco y negro. Sí, hombre. Pero no por eso desecho todo lo que ese hombre hizo en música y en poesía musicalizada. Pues una maravilla. Una maravilla. Montones de canciones de ese hombre. Pa. Y su voz, su potencia, su manera de interpretar, preciosa. Preciosa. ¿Cómo vas a olvidar eso? Pero tampoco olvido lo otro. Y en el balance cada quien se queda con lo que quiere. Son las 7:11, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:15, ya va llegando al séptimo piso nuestra compañera de trabajo Virginia Isabel González Cardosa. Hoy está de cumpleaños. No le gusta a la Virginia que uno le diga eso. Pero me dijo Carlos Hurtado que le va a regalar un andarivel. Me acaba de decir eso, no sé si es cierto, pues, pero bueno. Felicidades, Virginia Isabel, la Chabelita, gerente general de Radio La Primerísima. Bueno,
Vamos a hablar de otras cositas. Tengo aquí dos salvajadas, hermano. Espérame, sí. Espérame porque yo quiero cumplir con nuestra gente, porque no tenemos derecho a olvidar los nombres de los héroes de la patria. Entonces, apoyándome en esas publicaciones del diario Barricada del año 79, lunes 13 de agosto de 1979, aparece a toda página la lista de estos 42 héroes y mártires de la patria. Armando Bendaña Cruz, Patricio Guevara Matus, Sergio Monje Navarro, Federman Castro, este está repetido, Ramón Brenes Hurtado, Walter Parrales López, Francisco Aragón López, Miguel Matus Beteta, Jesús Silva Calonge, Lorenzo Pérez Robleto, Mario Oporta, Noel Oporta Toledo, René García Romero, José Esteban Moncada, Carlos Navarrete Silva, Leonardo José Flores, Soraya Hassan, Javier Argeñal Hernández, Donis Mendoza Castillo, Guillermo Rivas Vázquez, Horacio Lorío Hernández. Increíble, mano. Alfredo Canales, seudónimo Javier. Gerardo Enrique Rojas Gastiazoro. Germán José Gaitán Escobar, el Pelón. Mario Alberto Alanís González. Manuel Espinosa Cabrera. Un muchacho que ponen la foto y solo le ponen el apellido, López. Alberto García, y no entiendo el segundo apellido, Armando Ordóñez González, Julio César Martínez Arquenada, Mauricio Alejandro Alegría López, José Rolando Rayo Suárez, Marco Antonio Gutiérrez, Néstor Hernández y Cabalceta, Alfonso Alvarado Rivas, Marta Patricia Cerda Berríos, José de Trinidad Gutiérrez Pérez, José Faustino Flores Ramírez, Darwin Ali Mendoza Rivera, Enrique César Chavarría Toruño, Mariano Martínez Obando y Carlos Morales Quintanilla. 42 héroes y mártires, los nombres y las fotografías que aparecieron en el diario Barricada el lunes 13 de agosto de 1979. Al día siguiente, el martes, publican estos 42 nombres. Alan Javier Álvarez Miranda, aparece el seudónimo pero no lo entiendo, pareciera que dice Soberman. Salvador García Romero, Clemencia Díaz Membreño, Pablo López Sánchez, Javier Argüello Ortiz, Carlos Alberto Alemán, Guillermo S., no le entiendo ahí al final al apellido, Leónidas Castillo C., Marvin Valdelomar Bonilla, Emilio Santiago Reyes Pérez, Paulo Antonio Robleto Guadamuz, Norma Larios Doña, Omar Morales Camacho, Joel Rodrigo, y no entiendo los apellidos, José Alberto Velázquez, Freddy Hernández Corea, Francisco Santiago Valverde, Edgar Manuel Castro, Silvio Humberto Medina, Edmundo José Maltés Delgado, Bismar, no entiendo el primer apellido, y después Sánchez, Carlos Alberto Picado, René López Rizo, Carlos Alberto Salinas, de seudónimo Lenín, Roberto Moraga Medina, Jorge Escobar Arana, Nelson Escobar Arana, los hermanos Jorge y Nelson Escobar Arana,
Gustavo Adolfo Fonseca, Rafael Bermúdez Hernández, José Bermúdez Hernández, los hermanos Rafael y José Bermúdez Hernández. Bayardo González Girón, Sergio Vargas, Ileana Pérez Celedón, Celso Walter Mendoza Martínez, Rolando Ruiz, no entiendo el segundo apellido, Noel Zamora, Félix Antonio Roa, Manuel Quintanilla, Mario Alberto Alanís, Óscar José Espinosa Gadea, Marcos Lezama Sevilla y Marcos Antonio, no entiendo el primer apellido, el segundo es Mairena. Son 84 héroes y mártires cuyas fotografías y nombres aparecieron publicados en el diario Barricada del 13 y del 14 de agosto de 1979. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Que se me olvidó leer esta parte de la letra de Yo pisaré las calles nuevamente, que es una cosa linda. La voy a leer. Y vos sabés que a Pablo se le había muerto su hija. Tenía como 50 años, Susana, creo, sí. En enero de este año le dio un derrame cerebral que quedó viva, pero con muerte cerebral, y finalmente falleció 3 o 4 días después. Oigan esta letra. Bueno, la mayor parte de ustedes se la saben, pero una cosa es cantarla y otra cosa es leerla y reflexionarla. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Qué cosa más linda. Pablo, sobre todo, me imagino que debe haber estado marcado en aquel momento por el asesinato de Víctor Jara, ¿no? Y además, su primer mensaje es: me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Lleva todo. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán sus culpas los traidores. Y pagarán sus culpas los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Salvador Allende. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. En una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Qué cosa más linda de canción, una salvajada. De lo mejor, quizás lo mejor que se hizo a ese Chile, ensangrentado por Estados Unidos y a través de Pinochet y toda la rancia aristocracia, oligarca y eclesiástica de Chile. Bueno, vamos a cambiar de tema, son las 7:24. Fíjense, ayer hubo un evento sorprendente, y a mí me sorprendió. Había leído de que se estaba haciendo, pero jamás imaginé lo que escuché, o lo que, sí, bueno, lo escuché, pero después tuve que buscar la traducción. Pues. Jamás imaginé un discurso tan salvaje de Vladimir Putin sobre Fidel. Jamás lo imaginé. Porque vos sabés, Putin ha dicho de manera directa o indirecta que él no tiene nada que ver con el comunismo, ni con el marxismo-leninismo. La verdad es que en el devenir del tiempo, en los últimos meses, mejor análisis marxista que lo que está pasando de lo que está pasando en el mundo que el que ha hecho Putin, imposible, pero bueno. Pero él incluso ha criticado muy duramente a Lenin, durísimamente, pero bueno. Y Fidel es un comunista, fue un comunista convencido y nunca renegó de su condición de comunista y de marxista-leninista. Además, o sea, con orgullo.
Y toda su obra es una consecuencia de esa doctrina que él encarnaba, el marxismo-leninismo cubano, martiano. Así como aquí en Nicaragua, y no me negues esto, Carlos Fonseca, Daniel Ortega, son el marxismo-leninismo sandinista. Y a mucha honra. Como decía Ricardo Morales, ¿no? Avilés, que estudiar la historia como marxista-leninista y al marxismo-leninismo como nicaragüense. ¿Verdad? Entonces, bueno, inauguran un monumento a Fidel en una plaza de Moscú, en el distrito, no me acuerdo ahorita, distrito Rostov, no me acuerdo. Entonces, en el centro de Moscú, denominan la plaza Fidel Castro, y pusieron una estatua a Fidel, que se hace en Moscú, no se hace en Cuba. Fidel prohibió que se hiciera en Cuba, esa es una cosa, pero él no puede prohibir a los demás que hagan ese tipo de cosas. Él quisiera que no, pero bueno, se hizo en Moscú. Yo creo que es correcto. Aquí deberíamos levantar una también a Fidel. Gigante, un gigante. O sea, ¿cuánto no hizo Fidel por nosotros, por los nicaragüenses? Desde el terremoto del 72, desde entonces Fidel con Nicaragua. Y antes, ¿por qué que el Che hizo lo que hizo con el Chaparral y con Bocay, sin que Fidel supiera? Pero bueno. Entonces, es una estatua de 3 metros de bronce sobre la piedra. Está con el puro Fidel. O sea, es el Fidel de los 60. Fidel dejó de fumar, creo que a los finales de los 70 o principios de los 80. Y además lo dijo públicamente, dejó el puro. Y dijo por qué. Para dar el ejemplo, dijo. Entonces, y en la roca está el mapa de Cuba. Y solamente dice Fidel. Monumental aquella estunche. Entonces ayer le inauguraron Putin y Miguel Díaz-Canel, que ayer fue su último día de visita a Moscú. De ahí salió para Ankara, para Turquía. Está en Turquía ahorita. Creo que es el último país que va a visitar en esa gira. Pero primero estuvo en Argelia, después Moscú y ahora Turquía. Creo que ya viene de regreso, creo. Y entonces los fondos para, eso, la Duma de Moscú, el Parlamento de Moscú aprobó eso, y los reales los puso la Sociedad Histórico-Militar Rusa. Entonces llega Putin con Miguel Díaz-Canel, y Putin se tiró este discurso. Van a oírlo. No tiene desperdicio. Y vamos a detenernos en algunos de sus aspectos. Dice Putin: nos hemos reunido aquí en la plaza que lleva el nombre de Fidel Castro para inaugurar el monumento a ese destacado estadista y político fundador del Estado cubano moderno. Fíjate bien. Fidel Castro dedicó toda su vida a la lucha por las ideas del bien, la paz y la justicia, por la libertad de los pueblos oprimidos, por una vida digna del pueblo llano y por la igualdad social. Es uno de los líderes más brillantes y carismáticos del turbulento y dramático siglo XX, una figura verdaderamente legendaria, un símbolo de una era de movimientos de liberación nacional, del colapso del sistema colonial y de la creación de nuevos estados independientes latinoamericanos y africanos. Fidel, y aquí voy a detener, Fidel y sus compañeros de armas, o sea, la generación del Granma, siempre han defendido desinteresadamente, subrayo, desinteresadamente, la soberanía de su patria. No se han dejado aplastar por la intervención mercenaria, las sanciones, los embargos financieros y económicos, los intentos de aislamiento externo. Han defendido el derecho de Cuba a tener su propio modelo de desarrollo según los valores nacionales y no los impuestos desde el exterior. Han hecho que el mundo considere y respete los intereses de Cuba.
Esto es enorme, enorme. El reconocimiento expreso a estas cosas y el vincular, ¿no? La generación de Fidel al no rendirse. Sigo ahora. Dice Putin, para generaciones de nuestros compatriotas, la imagen del comandante siempre ha estado ligada a la gloria romántica, al valor y al triunfo. La letra de la famosa canción soviética Cuba, mi amor, reflejaba nuestros sentimientos sinceros y entusiastas, no solo hacia la isla de la libertad y todo el pueblo cubano, sino también directamente hacia Fidel, cuyo poder, energía y voluntad inquebrantable nos atraían y siguen atrayendo como un imán. Y luego dice Putin, he tenido la suerte, queridos amigos, de encontrarme con Fidel Castro en varias ocasiones, y mi recuerdo es el de las conversaciones de horas con él, especialmente nuestra última conversación en julio de 2014, la última vez que estuvo con Fidel. Ya Fidel estaba jubilado, ya estaba bastante deteriorada su condición física, pero lúcido aún. Dice Putin que en esa conversación, en julio de 2014, Fidel habló de cosas notablemente en sintonía con los tiempos, el tiempo de la emergencia de un orden mundial multipolar, que la independencia, voy a leerlo con calma esto, cita a Fidel de 2014, en el tramo final de su vida, cita a Fidel Putin en esa conversación que le dijo, en ese tiempo de la emergencia del mundo del orden mundial multipolar, Fidel dice que la independencia y la dignidad no se negocian, que cada nación tiene derecho a desarrollarse libremente, a elegir su propio camino, y que en un mundo verdaderamente justo no hay lugar para los dictados, el saqueo y el neocolonialismo. Dice Putin de Fidel, era un hombre de conocimientos enciclopédicos. Acá clase de definición, un hombre de conocimientos enciclopédicos. Pero además es que es verdad, es verdad. Un hombre con un profundo conocimiento de los acontecimientos, un hombre con una mente aguda, un hombre de precisión. Y luego se va sobre la relación con Rusia, el discurso de Vladimir Putin. Fidel era un amigo incondicional de nuestro país. Venía a nosotros a menudo. Y en 1963, mirá lo que recuerda, visita de Fidel en la Unión Soviética. Hizo una gira por prácticamente toda la Unión Soviética. Siempre fue un invitado bienvenido en Moscú y amaba nuestra capital, la amaba mucho. Como dijo el propio Fidel, estaba dispuesto a venir a Rusia en cualquier momento, verano e invierno, con o sin nieve. Nuestro país, Rusia, ha apoyado indefectiblemente al pueblo cubano, amante de la libertad, y a los dirigentes de la República. Y sabemos que es mutuo. Cuba ha sido y es, estoy seguro, de que siempre será nuestro socio estratégico constante, un aliado en los asuntos mundiales. Oigan esta. Voy a leer con calma este último párrafo. Pónganle mente. La amistad ruso-cubana que nos legó Fidel Castro es propiedad común de nuestros pueblos. Y usted, señor presidente, le dice Putin a Díaz-Canel, que representa a la nueva generación de dirigentes cubanos, hace una enorme contribución al desarrollo de las relaciones amistosas
y de confianza entre nuestros países. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestra unión y juntos defenderemos los grandes valores de la libertad, la igualdad y la justicia. Hay que leer ese discurso con calma. Me encantó. Salvajada. Vamos avanzando poquito a poco. Voy a cambiar de tema porque se ha popularizado una frase que se le atribuye a Fidel, aunque él nunca lo dijo, por lo menos en entrevista o en artículo, en discurso, nunca lo dijo. Pero lo asegura que él lo dijo un periodista que llegó a ser muy amigo de Fidel. Mirá lo que es la vida, ¿eh? Se llama Max Lesnick Menéndez. Este es un cubano. Estuvo en Sierra Maestra. Ya tiene, creo que aún vive, ya tiene como 90, 92 años. Tiene ese hombre ya bastante mayor. Ya está retirado. Si aún vive, porque no recuerdo haber leído que se haya muerto. Entonces este hombre estuvo ahí fue combatiente, pues. Fue un luchador contra Batista, contra todos los atropellos que vivió el pueblo cubano en las dictaduras previas a la revolución. Y escribía en Bohemia. Estaba en una cadena que se llama Unión Radio. Pero no le gustaron algunas cosas y se fue en el 61 a Florida, Miami. Y puesto allí, después se fue dando cuenta que se había equivocado, pero ya estaba ahí. Y empezó a defender a Cuba. Fidel lo consideraba un traidor al principio, en los primeros años, pero después se hicieron amigos. Muy amigos. Lo que es verdad. Entonces, este hombre, Max Lesnick Menéndez, dijo que una vez Fidel le dijo a él, en 1992, él no lo tiene registrado magnéticamente, es decir, magnetofónicamente, no lo tiene grabado, pues, pero él dice que se lo dijo. La próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo. Solo que el fascismo se llamará democracia. Qué salvaje. Si es así, qué clase de visión la de Fidel. 92. Acababa de desaparecer la Unión Soviética. Exactamente hace 30 años. Qué clase de visión la de ese hombre. Ese es el hombre que elogia Vladimir Putin, con el cual se siente tan identificado, ¿no? Bueno, entonces me fui a buscar cosas de Fidel a propósito del discurso de Putin, a propósito de esa frase y a propósito de algunos cantos de sirena, porque a veces hay gente que se deja engatusar por esos cantos de sirena. Entonces el 4 de abril de 1992, probablemente hacia esa fecha es que estaba ahí Max Lesnick Menéndez, Fidel hizo un discurso en la clausura del sexto congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, la UJC. Ya Miguel Díaz-Canel ya no era de la UJC, ya estaba en el partido para esa época. Como UJC vino a Nicaragua en los años 80, Miguel Díaz-Canel. Entonces voy a rescatar algunas de las frases, a ver si nos da tiempo en estos 20 minutos, son las 7:40. Y hagan analogía con lo que nos pasa a nosotros. Sustituyan Cuba por Nicaragua y van a ver que es exactamente lo mismo. Dice Fidel, si algún pueblo se enfrentó al imperialismo durante más de 30 años con una firmeza ejemplar
sin una sola mancha, sin una sola laguna. Ese pueblo fue nuestro pueblo. Si otros se cansaron, no fue nuestra culpa. Si el imperialismo pudo apuñalar por la espalda al socialismo en Europa y en la antigua Unión Soviética, no fue nuestra culpa, puesto que nosotros hemos cumplido a cabalidad nuestros deberes. Después ahí contó lo que pasó con la Olimpiada de Moscú, con la de Los Ángeles y con la de Seúl. Entonces, los yanquis boicotean las Olimpiadas de Moscú de 1980, justificándola porque la Unión Soviética había enviado tropas a Afganistán. Mira qué hipócritas que son los yanquis, ¿verdad? Qué hipócritas. Después ellos invadieron Panamá, invadieron Grenada, no pasó nada. Y antes, ¿verdad?, habían invadido Dominicana, habían invadido Nicaragua, habían invadido Vietnam. Y ellos seguían sus Olimpiadas, ¿me entendés? Pero bueno, Corea, Haití, el golpe de Estado en Guatemala, y más mercenarios, o sea, increíble, pues, pero bueno. Entonces él cuenta lo que pasó, por qué los yanquis boicotean las Olimpiadas de Moscú, por qué la Unión Soviética boicotea, y todos los países socialistas boicotean las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984, y dice Fidel ahí, nosotros no fuimos no porque tuviéramos preocupaciones con la seguridad, porque nunca las hemos tenido, de esas nos ocupamos nosotros, porque ese fue el argumento de la Unión Soviética, que no iban porque no garantizaban la seguridad de sus atletas. No, dice, nosotros no fuimos, pero no por eso, nosotros no fuimos por solidaridad con la Unión Soviética. ¿No? Pero es que después vinieron las elecciones del 88 que fueron en Seúl. Las Olimpiadas, oíme a mí, las elecciones, las Olimpiadas del 88 que fueron en Seúl. Y entonces hubo mucha protesta del pueblo coreano porque hicieron barbaridad las autoridades de Corea para poder tener un perímetro de seguridad, para poder construir estadios y todo eso. Desalojaron gente, expropiaron propiedades. Por cierto, ahí andan hablando, ¿no?, del trato infame que dispensaron las autoridades de Qatar con los obreros, que efectivamente es cierto, todos migrantes, murieron un montón, es verdad, todo eso es verdad. Pero es que lo mismo pasó en Corea, y nadie habló de eso, y nadie habló de boicotear a Corea, ni derechos humanos, entonces, pero bueno, y Fidel sí, ¿verdad? Entonces Fidel cuestiona ahí cómo la Unión Soviética se fue a Seúl, con el comportamiento que además tenía Corea del Sur con Corea Democrática, y en cambio Cuba dijo que no, y no fue, en solidaridad con el pueblo de Corea y en particular con la República Popular Democrática de Corea. Que se llama firmeza, hermano, ¿verdad? Entonces, dice Fidel que esa conducta de las autoridades soviéticas y de los países socialistas ya eran síntomas de blandenguería, de merenguería, debilidades, concesiones. Y más adelante, los dirigentes soviéticos, venían apartándose de los principios, venían por ese camino, y nuestro pueblo supo cumplir con sus deberes en todo, en la paz y en la guerra, como lo supo cumplir cuando la crisis de octubre, problema que saben ustedes, se discutió, bueno, no es nuevo, oigan esto es lindo, dice Fidel, no es nuevo que la revolución tenga principios, no es nuevo que la revolución se mantenga firme a cualquier precio. No es nuevo que la revolución rechace hacer concesiones. Es viejo, es tan viejo como la revolución. Es tan viejo como el Moncada y como el Granma, es tan viejo como Girón, es tan viejo como la crisis de octubre. Rechazamos terminantemente hacer alguna concesión de principios a la reacción y al imperialismo.
¿Está claro? Cualquier parecido con nosotros no es coincidencia. La misma estirpe, hermano. La misma estirpe, la estirpe revolucionario. Rechazamos terminantemente hacer alguna concesión de principios a la reacción y al imperialismo. Así hemos cumplido nuestro deber. Si otros destacamentos del movimiento revolucionario no supieron cumplir, si facilitaron el camino del imperialismo, si cooperaron incluso en el aniquilamiento del socialismo y de la Unión Soviética con el imperialismo, que alcanzó sin disparar un solo tiro lo que Hitler no pudo obtener después de matar más de 20 millones de soviéticos, eso no es culpa nuestra. ¿Estás claro? Si algunos no supieron cumplir, si facilitaron el camino del imperialismo, eso no es nuestra culpa. Y ahora se dirigen a los de adentro. Se lo dedico a algunos que andan ahí. Y a los quintacolumnistas, a los blandengues, a los cobardes, a los oportunistas, a los que pretenden incluso hacer crítica desde supuestas posiciones revolucionarias, hay que preguntarle si nuestro país, Cuba, si supo o no supo cumplir con su deber. Si supo o no supo cumplir importantísimas y arriesgadas misiones internacionalistas hasta las últimas consecuencias y llevarlas a cabo victoriosamente, por ejemplo en Angola. Obtuvimos éxitos por la firmeza, por la decisión. Sin firmeza, sin decisión, sin un espíritu consecuente, la revolución ni siquiera habría triunfado, porque los que hacen concesiones, los que claudican, los que se ablandan, los que traicionan, eso nunca llegan a ninguna parte. Voy a repetir esto. Los que hacen concesiones, los que claudican, los que se ablandan, los que traicionan, esos nunca llegan a ninguna parte. Fidel Castro, abril de 1992. Y luego se va sobre Europa, dice Fidel. Ahora, no crean que los ciudadanos de esa llamada democracia de Europa, en Francia, en España, en Estados Unidos, en todos esos países, los ciudadanos de esos países son los que cultivan el tomate, la papa, las viandas o los vegetales. No, los que cultivan y cosechan son los inmigrantes. Una nueva forma de esclavitud en Europa es la inmigración. Una nueva forma de esclavitud en Estados Unidos es la inmigración. Lo dice en el 92, hermano. Esos miles de haitianos que fueron a parar a la base de Guantánamo, ¿por qué fueron allí? Iban de viaje a Estados Unidos para la cosecha de tomate. Millones de mexicanos y de latinoamericanos recogen el tomate o los vegetales en Estados Unidos. Son inmigrantes de África en Europa, son inmigrantes de Turquía o inmigrantes de Asia los que hacen los trabajos más duros. Esa es una nueva forma de esclavitud en que el hombre no está amarrado ni mucho menos, pero es el que hace los trabajos más duros. De modo que ese es el capitalismo cuyas bases tienen más de 3.000 años. La sociedad concibió otra forma de organización ahora, en esta época contemporánea, una sociedad más justa, donde el hombre pusiera la ciencia, la técnica y las máquinas al servicio del hombre, la producción al servicio del hombre, y desapareciera esa horripilante desigualdad que existía entre unos seres humanos y otros. El marxismo-leninismo es tan noble que se propone no solo una fórmula de distribución socialista, sino que sueña con una fórmula de distribución comunista. El marxismo sueña con darle a cada cual según sus necesidades. Debemos reconocer que estamos lejos de eso, pero el socialismo es un gran paso de avance. Y el periodo especial que empezaba en aquel momento se parece bastante al comunismo. Precisamente en el periodo especial es cuando Pablo Milanés tomó distancia, cuando empezaron las dificultades, cuando se tuvieron que apretar el cinturón todo, ahí se arrechó y ahí tomó distancia. Pero bueno,
porque no nos queda más remedio que hacer un reparto lo más equitativo posible, desde luego, dice Fidel. La sociedad capitalista, el imperialismo, son indefendibles. No pueden defenderse desde ningún ángulo, desde ningún aspecto. La propiedad privada de los medios de producción es indefendible. La idea de convertir a nuestros excelentes médicos, y en especial a los médicos de la familia, en médicos privados, es sencillamente criminal. Habría que hacer todo un trabajo para convertir en bandidos a nuestros miles y miles de médicos de la familia. Es criminal la simple sugerencia de eso y creer que este país, Cuba, ganaría algo con eso. Les aseguro a ustedes que con todas las vueltas que quieran darle al sistema capitalista, que es en esencia el sistema imperialista, esto es criminal e indefendible. Eso es lo que nos están ofreciendo a nosotros, porque hay además dos capitalismos. El capitalismo desarrollado, que tiene montones de calamidades y de injusticias sociales, y el capitalismo subdesarrollado, que es peor todavía. Esta frase creo que nos la debemos clavar con fuego en la mente y en el alma, en el corazón. La frase que les voy a leer son 12 palabras. Nadie nos va a regalar nada. Y cuando el imperialismo regala algo, es porque teme algo. Nadie nos va a regalar nada. Y cuando el imperialismo regala algo, es porque a algo le teme. Grabémosla. Y sigue Fidel sobre este concepto. A nosotros, dice, nadie nos va a regalar nada. Ni queremos que nadie nos regale nada. Además, no queremos que nadie nos regale lo que podemos producir con nuestro sudor y con nuestra inteligencia. No queremos que nadie nos regale nada a costa de la dignidad y el honor de nuestro pueblo. No queremos que nadie nos regale nada a costa de nuestras ideas. Nosotros no queremos que nos regalen nada a costa de la patria, de la independencia, de los principios. Hace mucho tiempo que han querido regalarle algo, desde los siglos pasados, que han querido comprar a este país los imperialistas del norte. Pero este país existe como nación, con su cultura, su personalidad, su independencia, porque ha sabido defenderla en heroicas guerras y a lo largo de momentos muy difíciles durante todo este siglo XX. Hace más de 150 años que estamos amenazados de absorciones y no queremos convertirnos en una Florida, en un Miami. No queremos convertirnos en una neocolonia y sabemos además que la neocolonia lo que trae es infelicidad al hombre, dolor, sufrimiento, desigualdad, injusticia, humillación. Los que han conocido la dignidad no se olvidarán ni renunciarán jamás a ella. Segunda frase para grabársela, hermano. Los que han conocido la dignidad no se olvidarán ni renunciarán jamás a ella. Aquellos que hoy se venden miserablemente, aquellos que hoy se entregan, esos nunca tuvieron dignidad ni verdadero honor. Esos convirtieron el honor y la dignidad en una máscara y el título de revolucionario en una máscara. El verdadero revolucionario no claudica jamás, ni se vende jamás, ni traiciona jamás. Eso es cosa de cobardes, de vendepatrias y de oportunistas. Esa basura que nos ofrecen no la queremos ninguno de nosotros. Preferimos cualquier sacrificio, cualquier destino, menos el destino de la esclavitud, el desprecio que significa la sociedad capitalista, la humillación que significa la sociedad capitalista. Voy a terminar con esta frase repitiéndola, ya viene el Mefca. Es que es salvada, ¿verdad? Aquellos que hoy se venden miserablemente, aquellos que hoy se entregan,
Esos nunca tuvieron dignidad ni verdadero honor. Esos convirtieron el honor y la dignidad en una máscara y el título de revolucionario en una máscara. El verdadero revolucionario no claudica jamás, ni se vende jamás, ni traiciona jamás. Eso es cosa de cobardes, de vendepatrias y de oportunistas. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.